Vamos a profundizar el tema de los motivos, los por qué, la represión que ocurrió, los campos de Benetton, campos que se han privatizado, que correspondían o pertenecen a la comunidad tehuelche mapuche. Es un dato muy profundo pues son preexistentes a la creación del Estado argentino. Está Matías Auferi, que es abogado de la comunidad, Sonia Ivanov, que es abogada de un detenido, Facundo Jones Huala, es así, Leonel Daniel Loncón y Sergio Nahuelqueo, que son voceros de la comunidad mapuche. Yo digo, en una república que haya un desaparecido es un hecho gravísimo, pero gravísimo. Y también que se siga luchando por las tierras, y se ordene desalojar una ruta y la represión continúa hasta desaparecer una persona, es 2 veces grave. Entonces la pregunta es, ¿en qué condiciones saben ustedes, de acuerdo a los testimonios que tengan, desapareció Santiago? Cualquiera empieza a hablar. Aymari Compuche, Incheta Sergio Nahuelquir Piguen, Tugume Curramapuneu, Cupal Meñancuche Nahuelquir Camelí, Huerquén Tañindofen Mapu, Puerto Santa Cruz, Huerquén de la Publofen Resistencia, Departamento Cusame. Nosotros para contarle un poco de la desaparición de Santiago tenemos que ver el contexto, ¿no? El contexto era que Gendarmería dice que Santiago desapareció a la madrugada, cosa que es mentira, que estaba en un corte de ruta, que también es mentira porque ellos tienen un radio de 40 kilómetros alrededor. ¿Las imágenes que se muestran que estaba en el corte de ruta él? Es anterior. Eso es el 31 de julio. 31 exacto, de julio, por eso. Sí. Cuando ellos van, cuando ellos van a hacer despejar la ruta, el corte de ruta no existía, porque ellos una hora antes, rodearon 40 kilómetros a la redonda y desviaron el sentido del tránsito vehicular por otra ruta alternativa, entonces no había corte de ruta. Perdón, entonces, a ver, las imágenes, bueno, recordemos que son del 31 de julio, en el cual hay un reconocimiento de los familiares por la vestimenta que se aporta al expediente de que es Santiago Maldonado, y después un amigo suyo chileno, donde él había trabajado 6 meses y demás, también aporta el dato de que lo reconoce por su forma de caminar. Ahora bien, la desaparición es del 1 de agosto, por eso el 1 de septiembre se cumple un mes de esa desaparición. Vos decís que no había corte en ese momento, porque va a Gendarmería supuestamente con una orden judicial para desalojar la ruta. Bueno, ¿no? Esa era la orden judicial, pero no había corte en ese momento. Inclusive ustedes ven cuando avanza la Gendarmería que ese día dicen maten al negro, tírenle al negro, dice el título, ¿no? Y se escucha una voz también que dice, tírenle al negro. Y ese era Santiago. Ese era Santiago. ¿Dónde estaba Santiago en ese momento cuando dice tírenle al negro? Estaba detrás del alambre, cerca de la guardia. Por ahí andaba. A ver, ayúdame, cerca de la ruta 40, porque viste que todo gira ahí. Adentro de la comunidad, ya fuera de la ruta 40. O sea que Gendarmería ingresó. Exactamente. A la comunidad. O sea que podemos decir que acá hubo a ver, a la doctora le pregunto, al abogado también, acá hubo una persecución y ahí se configura lo que es el abuso de autoridad. Exacto, que no es el primero para Gendarmería. El primero lo había hecho en enero, el 10 de enero. Sí. Y exactamente como cuenta Sergio, ingresa directamente Gendarmería disparando. Balas de plomo. Balas de plomo y de goma. Y de goma también. Incluso se vio hasta mujeres gendarmes tirando piedras. Eso también hay filmaciones que se han aportado, digamos, en el expediente judicial. Se reducen a las mujeres y a los niños en una pequeña casilla y el resto sale corriendo para preservar su vida. Ahora, ¿dónde disparan? ¿Dentro del predio donde ellos estaban? ¿No en la ruta? No. Ingresan directamente al territorio de la comunidad. El Unimoc rompe el candado de la tranquera e ingresa el Unimoc y una camioneta blanca. Ese Unimoc, digamos, que es la camioneta que utiliza Gendarmería, ¿es donde lo introducen a Santiago Maldonado para después ser transportado a otra camioneta de Gendarmería? ¿A esa te refieres? O sea, que estaba dentro del predio donde estaban, entre otros, Santiago Maldonado. Exactamente. Para nosotros no hay duda que Santiago Maldonado el 1 de agosto, y así fue declarado, y no es cierto que hubo testigos que declararon de la comunidad con el rostro tapado, ni tampoco identificarse con el DNI. Han testificado miembros de la comunidad sin el rostro tapado, como marca el Código Procesal, y para nosotros no hay otra cuestión que es una desaparición forzada. Ahora le pregunto, también debe ser muy difícil para la comunidad declarar contra una fuerza de seguridad, porque digamos está el temor, el miedo, inclusive el terror de que esto continúe. Totalmente, hay que entender que la desaparición de Santiago lamentablemente se produce en un contexto mayor, que tiene que ver con que se realizaba una protesta en razón de que se llevaba un mes preso el lonco Facundo Jones Huala, y a partir de eso
viene, exactamente, viene... El lonco justamente se encuentra preso por la lucha por la tierra, la pelea de la tierra. Lo que nosotros en el plano general vemos como muy preocupante es una política de represión que avanza sobre las comunidades indígenas, que no es nuevo. Es decir, no es tampoco el primer desaparecido. Acá tengo un paréntesis. Sí. Lo que me llamó la atención a mí fue la cantidad de gente que se le declarar que los mapuches tenían armas, estaban bancados por la FARC. Creo que no dijeron Pablo Escobar Gaviria porque está muerto, pero hablaron de una cantidad enorme de gente que financia la comunidad para actos tipo de terrorismo. Sí, exacto. Hay un plan sistemático de desinformación y de confusión de la población también, y eso nosotros lo entendemos en función de que hay intereses creados detrás de esta información y de esta desinformación, muchísimos intereses creados, pero también hay que señalar algo que, un mito, digamos, que se reproduce mucho, es esto de la extranjería de los pueblos originarios, el pueblo mapuche puntualmente aquí. Sí, yo le preguntaba fuera de cámara, ¿no es cierto?, los mapuches y los tehuelches, porque muchos dicen, no, los mapuches son chilenos, los tehuelches son los nuestros, son los argentinos, y se genera una división. Hoy en Chubut hay más de 100 comunidades indígenas, de las cuales la gran mayoría se autorreconoce pertenecer al pueblo mapuche tehuelche en función de reconocer componentes de ambos pueblos en sus linajes familiares, en sus trayectorias familiares. Y antes del establecimiento del Estado argentino como tal, digamos. Totalmente. Entonces, lo que nosotros nos preocupa, sí, es el nivel de extranjerización de que tiene hoy la Patagonia, que tiene muchísima tierra en manos privadas, en manos extranjeras. De millonarios, tenés que aclarar. Totalmente, millonarios, pero más además... que extranjeros millonarios. Exacto, hoy el pueblo mapuche está planteando y está evidenciando esto, este intento de saqueo, porque sabemos que hoy pueden ser la excusa las ovejas de los Benetton que están sobre el territorio, pero sabemos la riqueza que hay en el subsuelo, sabemos los minerales, los cursos de agua y también el petróleo y demás intereses, que sabemos que eso es un proyecto a futuro. Pero por supuesto, además hay gente, yo he andado a caballo por la cordillera, llegando, digamos, a un refugio que era propiedad de un extranjero, tenía 100.000 hectáreas, me dijo, en la Argentina, me pareció una barbaridad. Bueno, de eso hay muchos latifundios, ¿no? Pero yendo al tema puntual, ¿no? Porque nosotros tenemos las fotografías donde se lo ubica Santiago Maldonado el 31 de julio. Ustedes dicen que no ha habido un desalojo de gendarmería, entonces no entiendo cuál es la orden judicial si no estaban ocupando la ruta 40. Ese punto es importante, porque el marco de qué ingresa gendarmería para llevarse a una persona como Santiago, que podría también haber sido otra, ¿no? Es que no había una orden judicial para ingresar al territorio. La orden la recibían del Ministerio de Seguridad y específicamente el jefe de gabinete Pablo Nochetti, que estaba en la ruta 40 al frente del Eleque, el portón, digamos, de Benetton. Porque el punto que llama la atención es la excusa que dijo, le pregunta al doctor también, el jefe de gabinete de ministros, que dijo que fue a saludar a un gendarme. Y me llama la atención de Bariloche al lugar donde se ocurre la muerte o la desaparición. Sí, no, incluso hay testigos. Ayer se difundió un video de Soraya, una compañera vocera de la comunidad también, donde queda bien claro, está acreditado que si fuera cierto que Nochetti pasó a saludar al escuadrón de gendarmería, que era parte del operativo, después volvió y lo saludó nuevamente, pues los vieron horas después a Nochetti, por lo cual las mentiras del gobierno alrededor de la desaparición de Santiago saltan por todos lados. Entonces, si no hubo una ocupación de la ruta, ¿no es cierto?, una obstrucción del tránsito y tampoco, digamos, una orden judicial sí para desalojar una ruta que no se encontraba ocupada, una represión, ¿no es cierto?, balas de goma, balas de plomo. Entonces ya es una incursión en este territorio de parte de gendarmería que entra con las camionetas que le pertenecen, las Unimog y demás, y allí mismo hacen desaparecer a Santiago Maldonado. Sí, o sea, ahí lo secuestran. Tenemos que tener en cuenta que esta es la tercera vez que entra Gendarmería a territorio. Sí. Entró el 27 de mayo del año pasado, donde tuvieron una familia entera con un niño nacido hace 2 meses, en la intemperie 2 días, 2 noches. Entró el 10 de enero, que fue la parte más cruel, sacando esto que desapareció Maldonado, donde le rompen el cartílago a uno de nuestros peñis, y ahora la tercera vez. Con la misma excusa, casi siempre con la misma excusa, ¿no? Primero era, vamos a alojar la vía para que el tren pase, un tren que hace 30 años no se utiliza en la zona, pero esta vez, como la excusa es el mapuche está ahí adentro, entonces tenemos que tener una excusa para entrar. Después, con la misma idea de la persecución, entran otra vez el 10 de enero porque andaban buscando otras cosas.
con esta intencionalidad de encontrar un arsenal, ¿no? Que nunca se encontraron, justamente lo único que encontraron y lo que ustedes pueden ver en toda la foto es herramienta de trabajo. Ahora, la que llaman, volvemos al tema que estabas explicando vos, ¿no? No te voy a redondear tu idea, pero digamos, en la causa, concretamente hablamos de los testigos, los testimonios, lo complejo que es el tema de declarar contra Gendarmería. Es un tema muy delicado que están enfrentando ustedes. No, evidentemente, Antonio, es un tema muy delicado donde yo pertenezco al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Viajamos las últimas semanas con Miriam Bregman, que integra nuestro organismo, con Nicolás del Caño, etcétera, y por lo que pudimos charlar con los compañeros de la comunidad allá. Evidentemente es una situación de asedio constante desde hace tiempo, cuentan los compañeros, sobre la comunidad, partiendo desde los puestos de las estancias de Benetton, que por eso también se explica desde ese punto tantas incursiones de Gendarmería dentro Hay un puesto del ahí, territorio ¿no? de los, dentro de la estancia, ¿no? de los compañeros, claro. Sí. Ahora, es insólito porque es un puesto de Pero es a nosotros, privado. a quienes estamos por ahí en Chubut, no nos sorprende, lamentablemente, muchas veces tantos recursos públicos puestos en favor de un privado. Esto, es más, en algunas audiencias en la ciudad de Esquel, el año pasado, un fiscal terminó diciéndole al mayordomo de la estancia que tenían más patrulleros ellos que las localidades de ahí del alrededor, digamos, ¿no? O sea, todo el servicio de un privado. Al servicio de un privado. Exactamente. Que Las sabemos. incursiones de Gendarmería, las anteriores a las cuales ustedes se refieren, en el marco de ellas hubo, además de golpeados, heridos, algún desaparecido también, que no sepamos. Sí, en la del 10 de enero, Ariel García, amigo de Santiago, que justamente también aportó un buzo en el juzgado y que lastimosamente pasó a ser un testigo conocido por todo el mundo, por la ministra. Claro, esa que nombró ella. Exactamente, lo nombró hasta con el número de documento. Él estuvo detenido el 10 de enero y estuvo 2 días sin darse a conocer dónde estaba y se encontraba dentro del escuadrón de Gendarmería 36. No me quiero separar del tema Santiago, ¿no? Y había un relato que brindaban abogados, inclusive Miriam Bregman, que contaba que Santiago tenía miedo de cruzar el río por un problema que tuvo en Misiones. ¿Él es detenido allí en el borde del río? Como bien decían algunos, que dicen que hay un testigo que vio que le ponían un pie en la cara. Sí, los testimonios de los testigos, y esto también es importante mencionarlo, o sea, los testigos han declarado, han ratificado su declaración en el repliegue, digamos, primero en el uso de la autodefensa y luego en el repliegue, cruzan el río y Santiago queda del otro margen del río. Entonces ahí es donde ahí es donde es detenido y luego, bueno, lo que narran los testigos, que se lo llevan en un Unimog y posteriormente lo trasladan a una camioneta de donde salen rumbo a Esquel. Hay varios testimonios, uno que ve el cuerpo, digamos, sumergido mitad en el agua y después la otra mitad afuera del agua, como ha sido a la raíz de un árbol, otro muy cerca de la casilla, o sea que hubo, digamos, algunas visualizaciones de Santiago Maldonado antes de su desaparición. Sí, sí, exactamente. Igual a nosotros comúnmente no nos detienen, nos reducen, ¿no? Porque el poner Claro. el pie arriba de la cabeza, al golpearnos para hacernos caer, Es todo someterte. es una... No es una reducción, es someterte. Exactamente. Que es más grave sometimiento todavía. Por eso te preguntaba de los antecedentes, porque hay antecedentes también de incursión por ponerle, digamos, alguna calificación, ¿no es cierto? Porque sos abogada, en territorio ocupado por ustedes y, digamos, golpeados y, bueno, reducidos, y en el caso de este puntualmente que también desapareció. Ahora, el otro día estábamos entrevistando a Tati Almeida y lo reitero porque inclusive también lo escribí en una editorial, ¿no es cierto?, Sí. al respecto, que Tati lo que dijo es, ¿saben dónde está? Le pregunté, ¿saben? ¿Cómo saben? ¿Quién sabe? ¿El Estado, el gobierno? ¿Ustedes también creen que saben dónde está? Hay lamentablemente antecedentes muy tristes de esto que tiene que ver con un agente de la AFI, que en el juicio anterior quedó ventilado esto, que estuvo realizando espionaje de forma ilegal. En ese momento era Oscar Parrilli, el secretario general del presidente, estaba a cargo de esto. Pero estas incursiones y estas operaciones y este fantasma del RAM, por ejemplo, que Eso, tanto sí. se ha hablado, al día de hoy no sabemos si es una entelequia o es una construcción del propio Estado. Si yo no me Porque- quería ir del tema para preguntarle lo de RAM, porque quiero centrarme en Santiago Maldonado, Sí. ¿no? Pero mucho se habla respecto del RAM y de mucha división también entre ustedes. Inclusive también la fiscal adujo que no había podido entrar a territorio para recolectar una serie de pruebas que necesitaba para la investigación. Lo primero que intentan hacer es generar una división en el propio pueblo, que algunas veces lo logran y otros no. ¿Y no hay Pero en esto división? hay opiniones distintas, hay opiniones muy distintas, pero nosotros lo que sostenemos es que tenemos
una herencia histórica que no podemos negar. Y hoy el lonco Facundo Yanes-Guala, que esté preso, no es producto de las casualidades. Ha logrado evidenciar esta injusticia histórica que sufre nuestro pueblo. Muchos de nosotros conocemos el territorio porque venimos de esos lugares, lo conocemos muy bien cuáles son los manejos de los grandes terratenientes hacia una población sometida, una población pobre, pequeñas localidades en donde el Estado generalmente está ausente, salvo cuando hay elecciones y demás. Entonces, en ese sentido nosotros decimos, nos preocupa que la criminalización de la protesta, nos preocupa que la represión sea una política estatal que se aplique en esos territorios. Pero ¿sabés qué? También hay un dato que es muy importante que decía la doctora, es, si vos estás cortando una ruta, tenés tus derechos, es un delito, está tipificado en el Código Penal, pero es un derecho y puede ordenar que se desaloje la ruta. Ahora, la persecución al estilo Costecchi y Santillán, de seguirte hasta las últimas consecuencias, en un lugar que es un descampado, o sea, que ahí no tenés cámara de televisión, fotógrafos profesionales, y que la gente... Las directivas políticas y que generalmente vaya también sin eso, cámara... igual que en aquel momento con Costecchi Claro, y Santillán. Había un clima creado previamente. Y los operativos se graban, y esto no está grabado. Entonces es doblemente grave. Esto pone de manifiesto que es una desaparición forzada. Totalmente. Forzosa. Y me parece que es doblemente grave porque es una república. Sí, se ha hablado mucho de los elementos que configuran la desaparición forzada, con lo cual nosotros también estamos de acuerdo que estamos ante un caso de desaparición forzada, pero además, dos cuestiones, por ejemplo, la fiscal, por la referencia que hacías vos, María Belén, a la fiscal. La fiscal ha puesto en el último comunicado que ha difundido, ha puesto en cabeza de personas de la comunidad que podrían haber corrido tranquilamente la misma suerte que Santiago, la obligación, la carga de demostrar ellos, de probar ellos la desaparición forzada cuando es al revés. Ya se ha hablado todas estas semanas, claro. se ha hablado de qué implica una desaparición forzada. Y lo que decía Antonio, lo mismo. Nosotros nos preguntamos también, Gendarmería Patricia Bullrich encabeza operativos vestida como lo vende como una película a los medios, cuando van a allanar la Salada, cuando hacen algún operativo contra el narcotráfico en villas o en donde sea. ¿Qué pasó acá? ¿Filmaron? ¿No filmaron? Si no filmaron, ¿por qué fue? ¿Por qué no pueden mostrar lo que iban a hacer? Entonces es claro que el Estado ha encubierto, sabía desde lo más alto del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sabían a qué estaban yendo en ese operativo y no por casualidad estaba Pablo Nocetti, que es el segundo de ella. Por eso el encubrimiento y el pacto de silencio que parece haber es tan fuerte, porque están comprometidos desde la cabeza del Ministerio de Seguridad hasta el último gendarme que actuó en la represión. Historia ya vivida hace mucho tiempo. Gracias a todos.